partiendo de la situación previa a la redacción del plan, hay que decir, pues bueno, que la planificación que existente era el Plan de Transporte Metropolitano, el Plan de Movilidad Sostenible municipal de 2012, que no es en sí un documento técnico como sí lo es el Plan de Movilidad que se está redactando y el Plan de Ordenación. Entonces, básicamente no existe un documento de planificación sectorial como tal, que es el que se está haciendo. Voy a ir un poco más rápido en la presentación porque vamos un poco más de tiempo. Entonces, el Plan de Movilidad Urbana de Sevilla es un documento de planificación estratégica el más importante en los últimos 10 años que se ha realizado. Y entonces es el primero, como dice ahí, el primero de estas características que se hace en la ciudad. Nos va a definir el camino a seguir a corto, medio y largo plazo para conseguir una ciudad más sostenible. El mismo se coordina con los objetivos del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible. Sus contenidos están adaptados al borrador de la Ley de Movilidad y en él se va a realizar una participación ciudadana que va a empezar a partir de la fase en la que ya nos encontramos y contendrá unos programas de comunicación y concienciación. Entrando un poco en la fase en la que se divide el plan, pues son 5. La fase primera, el diagnóstico, que es la que se ha concluido y ya está analizada y tenemos los resultados ya primero disponibles, que después comentaré. Luego hay una segunda fase, que es de establecimiento de objetivos, una fase con estos objetivos de propuesta, análisis y modelización de las propuestas que se definen, la selección de las propuestas y luego ya el desarrollo del plan con sus programas de actuaciones asociadas. La fase 1, que se ha terminado, pues digamos que los puntos de partida que se han considerado para su estudio son los que marcamos ahí, en los que se analizan las tendencias socioeconómicas y territoriales de la ciudad, la movilidad urbana, el transporte público, tráfico y circulación, viario, calidad urbana y ciudadana, aparcamiento, uso del suelo, energía, medio ambiente y seguridad vial. Que estos han sido los capítulos que se han tomado después como referencia para el estudio de la movilidad global de la ciudad. Se han hecho, por un lado, el transporte público, tráfico y circulación y viario, aparcamiento, uso del suelo, calidad urbana, en la que está incluida peatones y ciclistas y PMR, y luego seguridad vial. En la primera fase la primera etapa que se hace en el diagnóstico ha sido la zonificación del ámbito, ¿no? en el que el ámbito del estudio, en el que se hace un establecimiento de la referencia espacial a la que se procuran referenciar los datos, ¿no? Los datos que se van a representar y se van a estudiar. Los criterios que se utilizan para esa zonificación son los que aparecen ahí marcados: compatibilidad con unidades administrativas y estadísticas que sirven de base espacial de referencia para los datos existentes sobre características socioterritoriales, las secciones censales, barrios y distritos y municipios, que sean homogéneos con las características urbanas y socioeconómicas, y luego pues que estén adecuadas en virtud de la localización de las zonas respecto a ejes y nudos de transporte, tanto viario como transporte público. Entonces, el resultado de esta zonificación tendríamos, por un lado, a la izquierda lo que son las zonas de transporte y a la derecha, un poco más agrupados, digamos, las macrozonas que se han considerado para el estudio y análisis de los datos que hemos recopilado. Esta sería la zonificación a nivel de ciudad, pero además de eso hay otras 4 zonas que serían las exteriores, en la que tres zonas, perdón. 3 que sería, una exterior sería la que incluye lo que son los núcleos del ámbito metropolitano, otra que incluiría el resto de municipios de lo que es la provincia de Sevilla, y otra más exterior que incluiría ya pues el resto de España o internacional. Una vez que tenemos hecha la zonificación del ámbito, pues se empezó a recopilar la información.
Entonces, para eso hay varios caminos. Uno han sido los trabajos de campo que se han realizado, que han consistido en 47.000 encuestas en total, desagregadas ahí en las tres tipos que aparecen, que son 11.000 han sido encuestas domiciliarias, 25.000 han sido encuestas de interceptación de cordón, y que sea encuestas pantalla, digamos, y otras 11.000 han sido encuestas sub y bajas en transporte público. Un poco los datos de las encuestas que se han realizado pues son los que aparecen ahí. El error del número de desplazamientos ha sido inferior al 2%, el conjunto de la muestra marca un error inferior al 8% para cada zona de transporte y el nivel de confianza fue superior al 95%. Entonces, estos datos de las encuestas, para contrastar su fiabilidad, pues se han comparado con los resultados obtenidos de otras encuestas que se han consultado. Pues la encuesta domiciliaria de 2007 que hizo el consorcio fue una de ellas y bueno, con esa pues se ha podido ver que los datos eran coherentes con lo que estábamos teniendo. En cuanto a las encuestas domiciliarias, estas consistieron en entrevistas telefónicas asistidas mediante ordenador, en las que, mediante un cuestionario, se iban tomando datos de distintas características socioeconómicas del hogar y de los viajes que se hacen de los integrantes de ese hogar, ¿no? Las encuestas fueron realizadas en días laborables de la semana, distribuyéndose según estratos de edad, sexo y ocupación. Y luego, pues el objetivo de esta encuesta domiciliaria, pues ya creo que lo conocen ustedes, pues sería caracterizar la movilidad de los residentes en Sevilla, interna y externa, pues eso, obteniendo las matrices de origen-destino correspondientes, el reparto modal, los motivos de los viajes y los periodos horarios en los que se hacen los viajes, ¿no? Respecto a la encuesta de transporte público, consistieron en aforos de subida y bajada a bordo de la línea de autobuses de Tulsa, en el que estaba incluido también el Metrocentro, y se entrevistaban a los viajeros mediante también un cuestionario. Estas encuestas se realizaron en horario de 6 a 10 en día laborable de 6 de la mañana a 10 de la noche, y el objetivo pues era similar al de las encuestas telefónicas, caracterizar el origen y destino, la parada y subida de los viajeros, el motivo, la frecuencia y el título de transporte que utilizaban para coger el transporte público. Y por último estaban las encuestas pantalla, que han sido unas entrevistas en los puntos principales de entrada de la ciudad y también dentro de ellas en otros nodos, digamos, de cierta importancia, en los que lo que se pretendía era identificar el origen y destino de los viajes que hacían tanto residentes que van al exterior como la gente procedente del exterior que entraba a la ciudad, ¿no? Estas encuestas se realizaron en días laborables en horario de 7 a 2 de la mañana y se colocaban, pues, se aprovechaban hacer las encuestas pues en los semáforos cuando estaba el ciclo rojo. Se hacía la entrevista y así hasta cubrir el número de encuestas que nos ha permitido sacar unos resultados pues representativos y válidos, ¿no? Por otra parte, además de las encuestas, se han consultado otras fuentes de información procedentes pues de la Gerencia, Dirección de Tráfico, Ministerio de Fomento, la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, la Agencia Tributaria, la Agencia Local de la Energía, el IECA, la Consejería de Medio Ambiente, TUSAN y AUSAN. Entonces, los datos que se han recopilado de estos organismos pues son variados, van desde la información del parque de vehículos que existe en la ciudad, tanto a nivel global como por distrito, información sobre aparcamiento, tipo de aparcamiento, público, privado, zona azul, tarifas, información sobre emisiones actuales y evolución de las mismas en los últimos años, datos de accidentes, tanto a nivel global como por modo, y bueno, en total toda la información que se necesita para tener un diagnóstico de la situación que existe en la ciudad respecto a la movilidad. Como le he comentado,
se han analizado, por un lado, se han hecho varios capítulos. Uno de ellos ha sido transporte público, viario, peatones, carril bici, de ciclistas, aparcamiento, usos del suelo, energía y medio ambiente y seguridad vial. Entonces, entrando un poco en los resultados que se han obtenido de estos estudios, pues ya he avanzado un poco antes, pues hemos tenido matrices origen-destino de los desplazamientos. También se hizo en principio, antes de eso, una caracterización socioeconómica de la ciudad en cuanto a población, caracterización económica, equipamientos, bueno, global, para un poco ver el contexto en el que se mueve el estudio. Se obtuvo el reparto modal, actual y tendencial, principales viarios de penetración a la ciudad, digamos la jerarquía existente en el viario, los puntos conflictivos, tanto en cuanto a diseño como a tráfico o a niveles de intensidad del tráfico, la situación del transporte público, la demanda de aparcamiento, diferenciando por un lado los problemas que existen en cuanto a aparcamiento nocturno, que básicamente es el que afecta a los residentes en la ciudad, y por otro lado el aparcamiento diurno, que digamos es el que utiliza la gente de fuera y bueno, también el de la ciudad cuando se desplaza a otra zona distinta pues para el trabajo, para otro tipo de cuestiones. Y por último, se obtuvieron datos de siniestralidad, accidentalidad y actual y tendencial. Bueno, pues al final de este proceso de obtención de información y análisis de la misma y contrastación con otros estudios previos que se hayan hecho, se han obtenido unos resultados que vamos a comentar aquí así por encima en cuanto a la movilidad que existe actualmente en la ciudad, ¿no? Entonces, según los resultados que hemos obtenido de las encuestas, se realizan diariamente en Sevilla pues más de 1 millón de desplazamientos, ¿no? Casi 1.200.000. Que esto supone, en vista de la población que hay, pues son casi 2 viajes por persona y día, en las que pues ese viaje consta de un poco más de una etapa por viaje. La duración media de los viajes son a pie, resultó cercana a los 20 minutos, igual que en bici, en coche 21 minutos y el transporte público 25. El reparto modal de los viajes que se realizan se da claramente como resultado que el que más se utiliza es el vehículo privado, con un 40,5% de utilización. El transporte público obtendría el 23% y bici 3,4%, y ahí no está, y a pie, que sería 28, un poco más del 28%. Es decir, está claro que el vehículo privado es el que prevalece actualmente en los desplazamientos que se realizan en la ciudad. En cuanto al tipo de movilidad que se realiza, pues los viajes por movilidad obligada suponen casi el 40% o prácticamente el 40% del total, y la movilidad no obligada pues llega al 60%. De la movilidad, no sé lo que ha pasado, se han ido los números, pero bueno, de la movilidad obligada el 31% de los viajes corresponden a trabajo y casi el 9% corresponde a estudios. Y luego, en movilidad no obligada, el viaje más recurrente, el que está ahí marcado en color como en rosa, es el de ocio. Corresponde a motivo de ocio, seguido de compra y luego asuntos personales. En cuanto a la distribución horaria de la movilidad, pues se ve aquí que claramente aparecen 2 horas punta, que son, una aparece de 2 a 3 de la tarde y otra de 8 a 9, en todos los modos, aunque en bici
no se aprecia esas dos puntas que sí vemos, por ejemplo, en transporte público y en coche. El a pie presenta unas horas punta un poco diferenciadas respecto a lo que es el vehículo privado y el transporte público. Aparece desplazada siendo la hora punta pues sobre 11, 12 de la tarde y 12 de la mañana, y en la tarde pues ya aparece también un poco desplazada respecto a la hora punta de vehículo privado y autobús. En cuanto a la movilidad no obligada, pues la distribución horaria sigue una pauta parecida a la que he comentado así a nivel global, ¿no? Los modos más utilizados en los viajes por movilidad obligada son el vehículo privado, como aparece ahí, y seguido el transporte público. Y las horas se concentran pues de 7 a 9 y de 2 a 4 de la tarde. En la movilidad no obligada, pues esta sería la distribución horaria en la que aparecen las puntas de 10 a 2 de la tarde y por la tarde de 6 a 9 de la noche. Y también pues aparecen las puntas en todos los modos de transporte, salvo de nuevo lo que es la bicicleta, en el que esa distribución horaria sigue manteniéndose uniforme respecto a lo largo del día. En cuanto a la distribución espacial de la movilidad, pues el resultado que se obtiene es el que aparece aquí en la presentación. Los distritos, digamos, que son más donde origen de viajes sería Sevilla Este y también Cerro Amate, y los viajes, las zonas de destino más importantes en la ciudad, pues serían el centro y Nervión. Eso a nivel global. Luego, a nivel de distrito, también hay una distribución interior un poco diferenciada. No aparecen ahí otra serie de gráficos similares, pero ya por distrito, en las que se ve, pues, de cada distrito cuáles son sus zonas de destino más importantes a la ciudad. Aquí están marcadas, digamos, a nivel global. En cuanto al diagnóstico que se ha obtenido en cada capítulo, en cada tipo de modo, pues en transporte público se ha obtenido que se hacen 80 millones de viajeros al año y esta cifra sigue creciendo. Hay 44 líneas diurnas, predominando las radiales. El nivel de cobertura es muy bueno, con un 94% de líneas con un radio de 300 metros de parada y el 70% en un radio de 150. Y la oferta, pues actualmente, pues resulta adecuada. Pues en autobús metropolitano, pues la situación no es tan favorable como el transporte público urbano. 10 millones de viajeros, que no es demasiado buena para el tamaño del área, una cobertura aceptable, y los principales corredores proceden de la zona de Aljarafe de entrada y Alcalá. La fiabilidad es escasa, uno de los principales problemas que tiene el autobús metropolitano, lo que genera desconfianza entre los usuarios. La velocidad comercial baja por temas de tráfico y este modo solo capta usuarios cautivos, ¿no? En cuanto a la red de metro, pues transporta más de 15 millones de viajeros, la cobertura es insuficiente porque existe una sola línea actualmente, tiene buenos intervalos de paso en hora punta y tiempo de viaje y fiabilidad, y tiene integración con el consorcio en bonificación de transbordo. El ferrocarril, 7,4 millones de viajeros, tiene escasa cobertura en zonas de mayor generación, que son, como se ha comentado antes, en el Aljarafe. Únicamente la línea de cercanía C1 tiene un buen intervalo de paso y no está integrada con la tarjeta del consorcio, ¿no? Esto es un punto desfavorable. Tráfico y circulación, pues ya hemos comentado, el 40% de los desplazamientos son en coche. Bueno, como se observa, otro de los datos más importantes de esto es que casi la mitad de los vehículos que circulan al día por Sevilla proceden del área metropolitana, principalmente del Aljarafe, Alcalá de Guadaira y zona este, y suponiendo el principal factor contaminante de la ciudad. Respecto a la movilidad peatonal, pues ya se ha dicho que prácticamente el 30% de los viajes se producen a pie,
con motivo principal por ocio y compra diaria, y aunque la ciudad presenta, digamos, a nivel global unas condiciones aceptables, pero bueno, hay puntos, eso pues lógicamente ciertas zonas pues necesitan mejoras, pero bueno, eso ya se ha analizado a nivel de distrito y bueno, eso es tema de ir mejorando. Movilidad ciclista, algo parecido, muy pocos desplazamientos actualmente y bueno, la red adecuada, pero también es susceptible de mejoras. El aparcamiento, pues se ha comparado las plazas de aparcamiento existentes con los vehículos que circulan por la ciudad y bueno, el resumen, hay más plazas de aparcamiento que vehículos en la ciudad, pero bueno, hay desajustes por zona de aparcamiento diurno y nocturno que son las que de verdad deben resolverse. En seguridad vial, pues los datos ponen de manifiesto que la seguridad vial ha mejorado mucho en los últimos años en la ciudad, pero bueno, deben seguir implementándose medidas. Se ha bajado en casi un 21% la siniestralidad con víctimas en los últimos 3 años. La letalidad está por debajo de la media nacional y, bueno, es de las principales capitales españolas la que tiene menor porcentaje de vehículos que superan la velocidad máxima. Respecto a los desarrollos urbanísticos, es decir que, bueno, de acuerdo con el modelo actual de movilidad que existe en la ciudad, extrapolado a los nuevos desarrollos urbanísticos que hay previstos, zonas sur, este y norte, pues esto daría lugar a un incremento en el número de viajes de más de 200.000 viajes motorizados diarios, lo que, extrapolando al reparto que existe actualmente, serían 119.000 vehículos privados más y 1.400 vehículos de transporte público. Bueno, pues la siguiente fase del plan de movilidad, en la que también ya se ha realizado y se ha terminado y estamos en paralelo con la tercera planteando alternativas y propuestas, sería a nivel global reducción de las emisiones de gases contaminantes, reducción de la contaminación acústica, mejor balance energético, en resumen, mejora la calidad de vida de las personas y una ciudad más amable, barrios más acogedores y economía más fuerte. Sí. Sí, uno de los capítulos del plan de movilidad, el de energía y medio ambiente, pues se estudió, se han analizado las emisiones existentes actualmente en la ciudad, todos los parámetros que se utilizan para caracterizar la calidad ambiental del aire, pues con la información que se tiene de las estaciones de toma de datos que publica anualmente la Junta de Andalucía, y esos datos pues sí se han analizado y se ha visto pues si los valores de emisiones están dentro de los límites que permite la ley o están fuera, pero bueno, se obtuvo como resultado que en cuanto a calidad del aire, pues la calidad del aire actualmente pues es buena, es aceptable. Sí. Un vehículo privado que Vale. Vale. Bueno, ya para terminar, pues decir que los objetivos generales estos que se han planteado, se han definido una serie de estrategias para llegar a cabo los mismos, fomento de movilidad activa, uso del transporte público, mejora de la ordenación y adecuación del tráfico, bueno, todos estos que aparecen aquí, y que a partir de ellos pues se están estableciendo una batería de propuestas con las que se está haciendo un análisis multicriterio y modelizando los datos para ver las que a priori pueden ser las más favorables para su puesta en servicio, puesta en marcha, ¿no? Y bueno, poco más. Y esta es la fase en la que actualmente se encuentra el estudio.